Buenas tardes, son las 7 de la tarde, hora Chile. Me llamo Italia Folch y estoy desde San Bernardo, la región metropolitana, comenzando nuevamente un programa más de conversaciones entre ceramistas del mundo. Les doy la bienvenida a todas las personas que están ingresando o que han ingresado por primera vez. Un saludo afectuoso a Francisca, que veo ahí, a mi alumna que está muy bien, a Paula Edwards también, que fue una alumna de un taller flash que hicimos en la extensión de la Universidad de Santiago. Así que muchas gracias. Bueno, están ingresando las personas. Me parece bueno que comiencen a entrar. Les quiero decir que este programa es un programa hecho sin fines de lucro y es para la reflexión desde el oficio, tanto hacia los oyentes, para ustedes, pero también siempre cada programa me deja algo para reflexionar a mí. Y bueno, normalmente siempre estamos muy encerrados en los talleres, así es que estas son instancias en donde podemos conversar. Y la idea mía es tratar de unir o visibilizar todo lo que pueda hacer desde la raíz latinoamericana. Así es que les mando un saludo afectuoso a México, a Colombia, Perú, Brasil, Argentina, que son los países que normalmente escuchan el programa, y desde Europa, también desde España y Francia. Muchas gracias siempre por compartir las conversaciones y también mandándome mensajes que valoran este programa que es hecho así, tal cual, al aire libre y en vivo, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar. Nuestra invitada de hoy se llama Carolina Leines. Ella es chilena. Ella pertenece al taller Calfu. Ella ya está ahí esperando ingresar y bueno, le vamos a dar la bienvenida a Carolina. Así que esta parte es cuando yo la invito a entrar a la conversación. Esperen un poco aquí. Vamos a esperar. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien, aquí está entrando una turma que quiere escucharnos, quiere verte y bueno, vamos a conversar durante una horita. Te doy las gracias por querer participar de mi programa y bueno, yo no soy periodista, simplemente soy una persona que trabaja la cerámica y estoy muy contenta que hayas querido participar. Sé que estás con una actividad tremenda que se viene ya, entonces hacer un espacio para el programa, te doy las gracias. Así es que, bueno, para las personas que no conocen a Carolina, Carolina yo la conozco hace mucho tiempo. Yo diría que en un evento que tú hiciste en la calle Concha y Toro, creo que por ahí me acuerdo que conocí a Carolina. Ay, Carolina tiene una trayectoria ya como gestora cultural desde el oficio de la cerámica, que ella también trabaja. Y bueno, queremos conocerte, Carolina. Así es que bienvenida. Y la pregunta primera que siempre hago, la respuesta jamás es la misma, y es ¿por qué la cerámica? Bueno, primero partir agradeciendo a Italia, a pesar de que estamos como con harta actividad y trabajo, como decías tú, estos espacios son súper importantes para fortalecer sobre todo la actividad que se viene el próximo fin de semana, que ojalá vaya mucha gente a compartir un poquito del trabajo que hacen muchos artistas del oficio del barro, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué la cerámica? La cerámica apareció en mi vida sin que yo la buscara, la verdad. Yo estudié 3 años diseño industrial en la UTEM y me salí un poco agobiada de tanta tecnología y seguí buscando oficios artesanales porque tenía en mi cabeza hacer un emprendimiento de mueblería. Entonces quería hacerlo con improntas artesanales, detalles, no sé. Y dentro de eso andaba buscando la serigrafía para estampar yo en mi volada mis propios tapices y todo eso. Y llego a un espacio donde daban ese taller, pero no quedaban cupos. Y quedaban finalmente cupos para la alfarería precolombina. Pero yo en ese momento no lo tomé.
desde mi ignorancia absoluta en ese momento y del prejuicio que sale de esa ignorancia, no me entusiasmó la verdad, ¿ya? Sin embargo, después me llamaron porque parece que le faltaba gente para iniciar el taller y además fue un programa súper particular. Yo creo que me parece que es la primera vez que Sense incorpora oficios artesanales dentro de su malla de cursos para emprender o para fortalecer el oficio. Entonces, esos talleres eran pagados por Sense. Además de que te daban un bono típico esos de colación, locomoción, diario, y duraba 10 días, como eran 2 semanas. Y bueno, finalmente como no estaba, yo estaba también ahí deambulando entre muchas cosas, lo tomé. Eh, y me sorprendí con el material, la verdad. Y junto a ello me enganché mucho con la profe y ella después me empezó a invitar a su taller. Entonces empecé a ir a su taller y de a poco me fui sumergiendo así muy lento. Estoy hablando del 2006, finales del 2006. De a poco me fui metiendo en el taller porque yo vivía en Maipú y ella vivía en la Florida, entonces era como acarrear. El proyecto. Me acuerdo las piezas que yo hacía en un inicio en un bolso, más de algunas me llegaban quebradas y además que al inicio yo trabajaba mucho en la placa, muchos cuadros, muchas cosas en placa, entonces eh, fue muy lento eso hasta que llegó un momento en que hice un cuadro que acá lo tengo en mi casa todavía, de la Marilyn Monroe, porque yo en ese tiempo era muy pegada con el pop art, me gustaba mucho y empecé como a mezclar cosas que me interesaban, que eran las culturas indígenas, con esta tendencia. Eh, y ahí yo dije, oh, esto puede ser realmente una herramienta que me pueda dar luces en mi vida. Y ahí me lo empecé a tomar como más en serio, empecé a buscar como un nombre para el taller, que no quería que se llamara Carolina Laines, entonces empecé a jugar con mi inicial y de ahí nace Calfu, ya de Carolina Laines Fuentes. Y después cuando lo googleé, significa azul mapudungún con la K. Y el azul para la cultura mapuche es uno de los colores más importantes porque mezcla lo espiritual con lo terrenal. Entonces yo dije, este es el nombre. Y ahí quedó Calfu y de ahí empecé a trabajar de a poco. En el intertanto decidí tener a un hijo, así que estaba entre la cerámica y mi hijo, sin horno, lo que tú sabes lo que significa para un ceramista no tener horno. Mis primeros 6 años fueron acarreando mis piezas y sin auto muchas veces. Tenía que conseguirme con mi papá, un amigo, de repente, oye, llévame las piezas a la Florida, porque ahí yo iba de mi maestra. Así que así empezó mi camino en el mundo de la cerámica. Eh, 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 esa frase sí fue mi camino, se siente simple, pero tengo claro todo lo que complejo que puede ser, ¿no? De el trasladarse con piezas, ¿no? Sobre todo cuando uno también está maternando. Sí. Y todo lo que significa la esperanza también de que llevas un trabajo a otro espacio y de repente eso involuntario que se quiebren algunas. O sea, hartas cosas. Sí. Entonces fueron 6 años intensos. Principio, claro, bueno, yo era mucho de experimentar, cosas no me resultaban, a veces no funcionaban bien, en el horno con mi poca experiencia se me arqueaban, entonces también mucho hay desilusión en algunos momentos, porque afuera no vendíais nada, porque era como otra estética finalmente la que en un inicio tomé. Más bueno, yo creo que, no sé, sí, todos los oficios tienen una parte que es una disciplina de ir entendiendo lo que uno va haciendo y ahí en ese entender uno se va encontrando muchas veces con no acierto, pero yo creo que tiene que ver también con el camino para ir entendiendo todo, ¿no? No, yo agradezco mucho esos procesos. Es cierto que son frustrantes en un inicio, pero la verdad que también son cuotas de aprendizaje. O sea, uno ya aprende cómo, bueno, por ejemplo, el tema de la placa, por mucho tiempo que trabajaba y trasladaba en la micro en un bolso, aprender cómo trasladar esas placas y que no me llegaran quebradas. Entonces, como es también es como empezar a conocer el material, ¿no? Sí. Como cómo se comporta el barro, en qué momento lo puedo trasladar o en este caso moverlo. Ya después aprendí que corría menos riesgo trasladando las piezas en estado de cuero. Entonces, como uno vaya agarrando ciertas estrategias y que son aprendizaje finalmente. Sí, Y al principio, sí, sí.
todo, o sea, aplicaba esmalte y a veces, claro, bueno, como yo siempre apliqué como detalles, hacía al principio muchos cuadros y cosas donde solamente aplicaba detalles esmalte, entonces me funcionaba bastante bien. No, no hacía utilitario en un inicio. Y trabajaba, y ahí aprendí a trabajar también los óxidos por esa misma razón, porque era algo que me iba a dar un resultado inmediato, con una sola quema, no tener que estar trasladando, además del costo que significa, y no es lo mismo tener un horno. Entonces, claro, esas cosas me fueron como también ir indirectamente ir direccionando mi estilo de trabajo. O sea, hoy día el óxido para mí es mi materia prima principal que le da un sello a mis piezas. Sobre todo el óxido de cobre, con el que más me he quedado y el que más me gusta cómo funciona. Y en parte también es parte de nuestro ADN, ¿no? O sea, el cobre, Chile, somos, es como, le das también una intención de apellido del local, ¿no? Nacional y todo. ¿Y sigues haciendo como los mismos formatos o después Carolina comenzó a cambiar? Desde la Y placa, digamos, ¿cómo fue el viaje? he ido evolucionando, por ejemplo, yo te estoy hablando que del 2006, 2007 que empecé, ahí empecé a trabajar mucho la placa. Después recién en el 2011, cuando tomé un taller con las loceras de Talagante, es una estética totalmente distinta, pero ahí recién me atreví a hacer escultura, a modelar una pieza. O sea, para mí ese taller fue súper significativo porque de ahí yo empecé a hacer Zellan, por ejemplo, mapuche, pero como escultura, ya no como placa. Porque hacía al principio muchos cuadros o armaba formas, pero siempre a partir de la placa. Estiraba, enrollaba, pero con la escultura nunca me había animado. Y después de ese taller del 2011, que estuve un año yendo a Talagante todos los jueves, me acuerdo que era, eh, eh, aprendí y empecé a soltar la mano con el tema de la escultura. Y de ahí, bueno, siempre experiencias como esa como que te llevan a experimentar cosas distintas, técnicas distintas. Hoy día hago torno, aunque el torno no es muy fuerte y todavía no le agarro bien la mano, pero también hago torno. Voy mezclando, depende según lo que yo vaya buscando en mi trabajo, porque siempre voy variando, no tengo algo como fijo. ¿Ya? Incluso con las pastas también, trabajo desde la arcilla de pomaire hasta el grés. Porcelana no tanto, he hecho cosas poquitas en porcelana, pero no me gusta mucho, no he logrado llegar a algo que me guste con la porcelana todavía. Así que también, pues, toda esa paleta de variedades que me entrega el barro le da mucha diversidad a mi trabajo. Qué bonito que digamos, trates de ir conociendo las distintas temperaturas con sus distintos resultados, porque es muy loco, ¿no? Lo que pasa en baja, lo que va pasando después en alta, los sonidos, las distintas formas que se pueden hacer dependiendo de la técnica. Es todo un estudio que requiere ahí, digamos, vida para hacerlo, porque no es tan rápido. Entonces, qué bonito. Sí, bueno, y esas mismas experiencias uno se las va transmitiendo después cuando enseña, ¿no? Va Sí. a que conozcan la paciencia. Yo siempre les digo, la cerámica es un ejercicio de la paciencia y de la tolerancia a la frustración. Es posible que lo que esté acá no resulte nada, se quiebre en todo, y que me ha pasado mucho, sobre todo yo trabajo siempre en mis talleres con la arcilla de pomaire. ¿Ya? Esa es la materia prima con la que trabajo en los talleres municipales, por costo y por un montón de cosas. Y porque además siempre una de las cosas que me gusta a mí inculcar mucho es el aprecio por los territorios y por el valor del barro del territorio, ¿ya? Y claro, la arcilla pomaire a veces compro una pasta y me sale perfecta, pero después voy a comprar de nuevo y no han salido todas las piezas rajadas. Y claro, a pesar de que uno le dice, chicas, tienen que amasar bien la pasta, pero a veces falta. Y ahí, bueno, pero de eso van aprendiendo. Después ya, no, ya se dan más trabajo de amasar la pasta y todo, y ahora vamos obteniendo mejores resultados. Y bueno, para los que te conocemos, digamos, entendemos que tú estás también, o sea, desde la enseñanza, ¿no? Y también desde la producción, pero también desde la gestión. Y creo que desde ahí yo más o menos te conocí cuando fue, yo ya ni me acuerdo qué tiempo, ¿no? Pero me acuerdo que fue, El primer Manos de Barro fuiste tú, el 2015 fue el primer Manos de Barro. imagínate. Y
y qué pasó ahí, Carola? ¿Qué pasó ahí? Porque ahí nace, o sea, digamos, son distintas áreas que uno puede ir, Claro. dirigirse, ¿no? Y ahí aparece una. ¿Y eso qué? ¿Cómo que pasó ahí? Bueno, yo siempre digo que hoy día la cerámica es una herramienta más en mi vida, una herramienta con la que, por un lado, hago piezas, puedo reflejar cosas que me hacen sentido, que me gusta como transmitir, como por ejemplo el caso de los pueblos indígenas, que yo siento que hay una necesidad tremenda de difundir un poco ese legado cultural que los pueblos tienen, ¿ya? Y que mucha gente no conoce. Desgraciadamente no es así. Pero también, bueno, la enseñanza es algo que también me motiva y me mueve mucho, pero la gestión cultural me permite llevar a otro plano mi trabajo. Ya, primero, abrir espacios comunitarios, que es algo que a mí me motiva mucho. Eh, Antes de ser ceramista también participé mucho, bueno, en la universidad era parte de los ¿cómo se llamaban? Los los grupos que se armaban de estudiantiles, no me acuerdo cómo es el nombre que usan los... Entonces pasaba, de hecho una vez mi profe de taller, que es una de las mejores amigas de Polimia, Carmen Montellano, me dijo, usted debería dedicarse al trabajo social, ¿no ha pensado eso? Pero porque siempre estoy ahí dirigiendo muchas cosas. Y bueno, y después tuve una formación política también importante en los territorios, buscando un mundo mejor. Aunque a veces no, aunque no resultara muchas veces, casi nunca. Entonces, como todo eso me llevó a, después de una experiencia que tuvimos, bueno, después de un tiempo, el 2010 se unió al taller Ignacio Castillo, que él tiene ahora otro proyecto, se llama Maestros. Eran compañeros de la universidad. Entonces un día yo le invité a que ya tenía el nombre de mi taller, era Calfu, pero tenía que aterrizarlo a un logo, y a mí eso me costaba mucho. Entonces nosotros siempre nos juntamos, somos 4 amigos de la universidad y que nos juntábamos siempre, y un día le dije, Nacho, ¿por qué no me ayudáis con esto? Vine a mi casa y él también venía un poco decepcionado del mundo del trabajo del diseño, él egresó todo, pero el diseño acá no es muy complicado. Estaba un poquito estresado, chato, y lo invité a trabajar conmigo. Y él era muy bueno con las redes sociales. Entonces él activó mucho las redes, hizo toda la imagen corporativa de Calfu y activó mucho las redes sociales. Y como subió tanto, una vez nos llegó una invitación para ir a una residencia. Me acuerdo que la primera fue de Suecia, parece. Uno se tenía que pagar solo los pasajes y allá se supone que te daban alojamiento, estadía, todo, los materiales. Claro, pero nosotros como no conocíamos nada de ese mundo, nos asustamos, pues dije, oye, esta no será una chantería o quizás qué cosa es. Bueno, Nacho como manejaba algo de inglés, empezó como a averiguar más y me dice, sí, ¿sabéis qué es? Vi proyectos de residencias anteriores y así funcionan y todo. Bueno, y los papás, como bueno, Nacho era soltero en ese tiempo, los papás lo animaron porque fuera, porque cualquier cosa se fuera donde una prima que tenía que vivía en Francia y el Nacho fue. Y esa fue la primera experiencia, no me acuerdo bien qué país fue, pero un país europeo, no me acuerdo si Suiza. Y de ahí vinieron como 2 más, a las que yo no pude ir ni por razón económica y porque además tenía mi hijo chico, pues, estamos hablando del 2011 más o menos, 2012. Mi hijo tenía como 2, 3 años. Ya, y en la última conoció a la curadora de India y lo invitaron a India. Y yo dije, no, a esto voy sí o sí, aunque quede en Calilla toda mi vida. Ahí consiguiendo las lucas con Ignacio para los dos, para los pasajes, fue realmente una experiencia, estuvimos casi un mes, y ahí era un encuentro realmente en Italia, así como habían los cuales habíamos 2 latinoamericanos, nosotros 2 y 1 brasileños. La mayoría pintura, habían algunos ceramistas de cerámica tradicional, unos ceramistas indios, que imagínate que en 2 segundos se hacían unos ganechas, si uno queda loco. Entonces yo dije, esto tiene que, ¿por qué no pasa en Chile? Es de como que llegué y yo llegué con el bichito y dije, ¿por qué esto no pasa en Chile? O sea, era un espacio donde tú trabajabas y entonces los demás iban pudiendo compartir tips, experiencia, de todo. Y, y cuando llegamos acá empezamos a buscar espacios y me acuerdo que llegamos al Puro Gres. Y en ese tiempo nosotros no trabajábamos Gres. Así que Leo me dijo, pucha, me dijo, me encantaría aceptarte, pero realmente este es de solo de Gres y si no, la socia puede molestarse y toda la cuestión. Y me invitó
trabajar a Grecia, trabaja a Grecia y ahí te incorporo, me dijo, me acuerdo. O sea, y yo no, en ese tiempo, como que, bueno, primero ya me había podido comprar un horno ya para esa fecha. Ya tenía un horno, pero era un horno de baja, que fue el horno de mi maestra, que en un momento vendió todo su taller y yo me quedé con su horno. Y, y yo dije, pucha, y bueno, y empecé a buscar si es que habían otras experiencias similares y no encontré, pues no encontré, no había. Yo le dije, ¿sabes qué, Nacho? Tenemos que hacerla nosotros. Hagamos nosotros el primer encuentro ceramista donde quepamos, bueno, primero los artesanos de baja, pero sobre todo la artesanía también popular, tradicional, que tampoco tiene mucho espacio en esto. Hay muchos eventos en torno a la cerámica, pero siempre ligado al arte, al grés, pero no nada en torno a la artesanía popular, al arte popular. Entonces, ese fue como mi primer foco, ¿ya? Y ahí nació el primer encuentro, pues, así que el principio lo habíamos pensado como hacer un espacio donde todos trabajaran y dieran quizá algún taller de alguna técnica o de lo que ellos hacían. Pero eso no enganchó a nadie, fueron muy poquitos. ¿Ya? Si te acuerdas que esa actividad hubieron como 3 talleres, me parece que fueron unas que engancharon con la propuesta que teníamos. Dije, ya, bueno, démosle una vuelta, hagamos una feria. Bueno, y trabajábamos en paralelo en el barrio Conchitorio, donde trabaja una amiga que es mi madre en la gestión cultural. Yo de ella he aprendido mucho, que es Alejandra Balboa. Y ella venía haciendo mucho tiempo ferias, hace mucho rato haciendo ferias temáticas. Entonces ya conocía la mecánica, sabía los permisos que habían que sacar y todo. Y ella me apoyó mucho y yo le dije, Ale, hagamos una feria ceramista, vamos. Así que de ahí nació el primer encuentro de alfarero. Yo me acuerdo que el primero le pusimos alfarero y ceramista, o ceramista y alfarero, no acuerdo si. Puse los dos conceptos. Eh, y así nació y fue mutando. Hasta el tercero fue con esa misma lógica, ya porque acá en Chile costó mucho enganchar. Yo después del 2017, en ese tiempo, el 2017, tuve la oportunidad de participar en el primer encuentro de ceramistas de Bolivia. Y ahí conocí a muchos colegas que hasta actualmente tenemos una linda amistad y que nos volvemos a encontrar cada vez que hay un encuentro. Y de ahí conocí, me acuerdo, a Martín, que es del proyecto Nómada, y a María Estela, que son argentinos ellos. Y ellos se animaron a venir al tercer encuentro ceramista, donde en paralelo, para poder un poquito gestionar sus recursos, organizamos unos talleres pagados. ¿Ya? Pero estuvieron dando durante el encuentro también talleres gratuitos para la gente. Y bueno, ese Manos de Barro iba acompañado de una parrilla programática artística con números de música, de baile, de teatro incluso, ¿ya? Para poder acompañar y generar un panorama que entusiasmara no solamente a la comunidad ceramista, sino también al público. Porque ya que habíamos planteado un modo más comercial, la cosa tenía que funcionar de alguna forma y que llegara público para que pudiera comprar. Entonces, sí. Y ya bueno, la cuarta versión, que fue el 2022, que lo hizo en el Monte Carmelo, ese fue con un fondar. Y ese fondar me dio la oportunidad de darle la vuelta a como yo quería que fuera realmente el Manos de Barro, ¿ya? Que fuera un encuentro de muchos talleres, compartiendo la técnica que ellos quisieran, y armamos un programa de más de 30 actividades. Fue realmente... Entonces, claro, con Lucas Fondar uno puede ahí apoyar en los alimentación, estadía, un montón de cosas.